indiferencia, los surcos áridos de mi dolor, desiertos sin vida en los que yace mi corazón, mi cuerpo bañado en las lágrimas de mi niñez, siempre atrapado en el silencio del ayer. Te entrego mi cuerpo, mi existencia y mi corazón. Haz de mí tu morada, templo santo de tu redención. Muchísimas gracias, espero que todos estén bien. ¿Cuál es el hombre nuevo? Yo creo que, no sé si a ustedes, pero a mí nunca me contaron que realmente a Jesús no lo mandaron simplemente a sufrir, como para poner unos números en negro, unos números en rojo, con una ofensa hecha, y entonces Dios lo mandó porque tenía que sufrir hasta derramar la última gota posible. El Papa Benedicto le parece esa versión absolutamente aterradora. En los libros explica cómo esa no es, digamos, que el designio de Dios, sino que desde la eternidad Dios había querido hacer como una nueva creación. La santidad que le había dado a nuestros padres originales, a Adán y Eva, era una santidad para todos nosotros, pero que consistía simplemente en una participación en la vida divina. Y Dios quería darnos una participación en la naturaleza divina, que es algo completamente diferente. Entonces el primer Adán, dice San Pablo, fue hecho con vistas al segundo Adán, que es Cristo, y que iba a venir a hacerse hombre, a tomar nuestra naturaleza para quedar nosotros siendo criaturas más imperfectas que los ángeles, porque los ángeles no fueron los invitados a estas bodas del Cordero, sino nosotros los seres humanos. Y entonces desde siempre en San Pablo lo vemos claramente, había este designio eterno de que nosotros fuéramos imagen de su Hijo unigénito y por eso hijos de Dios. No solamente como criaturas, sino también como hijos, o sea, que sangre divina corra por nuestras venas. Entonces eso es una, digamos que es una, no es mi mejor versión que yo puedo construir, sino que es un absoluto don. La Virgen Santísima, si nosotros queremos saber cómo Dios nos había hecho al principio, podemos ver en la Virgen Santísima lo que era nuestra santidad original. El fundador del psicodrama, Jacob Leví Moreno, dice que la sanidad, el hombre sano es un hombre espontáneo, es decir, un hombre conectado con Dios, que no vive de estrategias y de control. Y nuestra Madre Santísima la vemos así. O sea, ella es la llena de gracia y Adán y Eva eran los llenos de gracia, como ella. Y el nuevo hombre de María, ella se revistió de madre de Dios, pero no porque ella visualizó su sueño y entonces lo materializó y atrajo la prosperidad, nada de eso. Simplemente Dios empezó una relación completamente distinta con la humanidad que la hizo a ella, le dio a ella una nueva identidad que antes no tenía. Y lo mismo quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere hacernos cuerpo de Cristo, cuerpo de la segunda persona de la Trinidad, esposos de Cristo. Todos como iglesia somos esa nueva Eva sacada del costado de Cristo, y esa nueva Eva que la Virgen es la imagen, pero todos nosotros somos también parte de eso, pues es un don que se nos da en los sacramentos. Por eso la Iglesia Católica vive de sacramentos. No es un sitio donde vamos a aprender algunas cosas para vivir mejor, sino es un cambio de naturaleza. Yo no sé a ustedes, pero a mí eso nunca me lo habían dicho, y yo la verdad creía que Dios lo que quería es que nosotros, pues que yo fuera perfecta y que Cristo me había perdonado no serlo, y que consistía en eso, que Dios me iba como a ayudar a cumplir los mandamientos, y en eso consistía la cosa. Y obviamente pues el ser humano se encuentra con que tenemos una naturaleza caída. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vemos, por ejemplo, en Eva, que fue la primera que inició este hombre viejo del que habla San Pablo, pues ella inicia el mundo del subjetivismo
y de la sabiondez. ¿A qué me refiero? Dios les había dicho, miren, pueden tomar de todos los árboles menos de este, so pena de muerte. Es decir, Dios siempre, nuestro ser nos lo propone, pero siempre pide que uno diga sí y amén. Es decir, tú eres una criatura, no eres Dios, es decir, dependes de mí, no tienes el ser, sino que participas del ser, no tienes la bondad, sino que participas de la bondad, no tienes sabiduría, sino que participa. Todo es por participación. Y Dios quería pues que el ser humano dijera, bueno, sí, quiero ser criatura, chévere. Pero obviamente con miras a hacernos como Dios, como habíamos dicho inicialmente, y el demonio siempre nos ofrece lo mismo que Dios nos va a dar, pero por otro camino. Entonces les dice, no, mira, pero si, ¿cómo así? Nada que no, nada que ver, no van a morirse. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando coman del árbol se les abrirán los ojos, conocerán el bien y el mal y serán como Dios. Entonces a Eva le pareció que sí, que realmente debía no confiar en Dios. Esa es la primera herida que con la que todos nosotros nacemos. Nacemos con una desconfianza en Dios y por eso nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, situaciones como la que estamos viviendo, en donde hay incertidumbre, en donde no podemos controlar nada, nos ponemos nerviosísimos. Esa es, como dice un autor que se llama Rudolf Allers, nuestra neurosis universal. Esa necesidad de que yo tengo que ser como Dios, de que desde que nazco me exigen que yo sea perfecta y vivo frustrada porque no lo soy y vivo combatiendo y rechazando a los demás y también tratando de forzarlos y rechazarlos porque no son como Dios, no son perfectos por sí mismos. Entonces ella dice en Génesis 3, a ella le pareció, se los voy a leer exacto porque está mejor en la Biblia, dice, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, Dios les dijo se van a morir, ¿no? Y ella, como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y dio también a su marido, que igualmente creció. Entonces desde ahí se inaugura el reino de la sabiondez humana, en donde nos creemos todo lo que pasa por nuestra cabeza. Qué cosa tan complicada el ser humano, o sea, ¿por qué crees que tiene que ser como tú te lo imaginaste? O sea, ¿por qué? Porque eres una sabionda, hija de Eva, que estás apegada a tu voluntad y a tu visión de las cosas, y entonces vives en un modo defensa, en un modo justificarme, aquí descrestar, que yo soy la súper psicoterapeuta, o sea, siempre en este modo yo tengo que brillar y ustedes, y nos comparamos, y el volate más terrible. Esta sabiondez y este aferramiento a nuestra voluntad, este hombre viejo, que no tiene que ser un hombre viejo malo, o sea, uno siempre oye como, yo vivía en pecado, y entonces Dios llegó en mi camino, y entonces yo me convertí, o sea, unas cosas pues totalmente inmorales, y uno lee en la Biblia y ve que no todos, que hay también un hombre viejo, lo más de chévere, lo más de, por ejemplo, el joven rico. Él llega y le pregunta a Jesús, mira, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer de bueno para conseguir la vida eterna, maestro? O sea, yo aquí soy el discípulo. Entonces le dice Jesús, ¿por qué me preguntas por lo bueno? Si solo Dios es bueno. O sea, los santos no son gente bien elaborada o la mejor versión, sino es gente bien relacionada. Entonces le dice, ¿por qué me preguntas por lo bueno? El joven rico no era un pecador terrible. Entonces le dice Jesús, bueno, cumple los mandamientos. Y le dice, los he cumplido desde mi juventud. O sea, ¿quién puede decir eso, no? Yo los he cumplido todos, los mandamientos. ¡Wow! O sea, el tipo súper bien logrado. Y le dice Jesús, bueno, deja todo y ven y sígueme. Entra en un mundo en donde tienes que vivir cada momento como si fuera nuevo
y dejar que yo haga, que el Padre haga en ti, así como hace todo en mí, porque Jesús no dice, yo soy una persona tan así y así, él dice, el Padre es el que hace las obras. O sea, Jesús es absolutamente dependiente del Padre y no le da pena decirlo, ¿no? No piensa que la sanidad es ser el independiente, el autónomo, el que yo tengo todo adentro para hacer siempre el bien. Resulta que Jesús no es así. Dentro de la intimidad de la Trinidad, Jesús siempre dice, yo soy dependiente, cuando me ven a mí, ven al Padre, somos uno. Jesús nos trae esa revelación de Dios que no es la de un ser independiente, autónomo, bueno, que está con una hoja chuleando a ver si sí, mal. Es más, cuando Jesús habla de quienes no entran al cielo, no dice, ¿sabes qué, Clara? Es que tú no cumpliste el mandamiento y lo cumpliste, y diste tus mentiritas, y pues, y el quinto mandamiento, pues no mataste, pero tú querías asesinar a veces a la gente. No dice nada de lo que hicimos, dice, no te conozco. Ay, pero nosotros hicimos y no sé qué. No tengo ni idea quién eres. ¿Por qué? Porque el ser humano se crea un Frankenstein que puede tener cara... bueno, el joven rico se va. Dice en Lucas que Cristo lo miró con amor, pero él se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Es decir, tenía un hombre tan bien logrado que esa cosa de ya no poseo nada y volverme un niño en donde yo recibo a cada instante lo que a Dios le provoque, sin poder forzar absolutamente nada, porque el hombre siempre quiere forzar, ¿no? Entonces se vuelve bueno para que Dios esté de mi lado, ¿no? De verdad, o sea, usas la moralidad y vas a misa para que Dios te dé una buena pareja, no sé, por algún mercadeo ahí extraño, oculto o evidente. Y resulta que el amor no se puede forzar. Y el amor de Dios menos. Pero el hombre, como es sabiondo, entonces desde por la mañana le tiene el paquete de lo que Dios tiene que hacer a lo largo del día. O sea, la sabiondez nos inunda, ¿no? No somos llenos de gracia, sino llenos de nuestras propias visiones y queremos que Dios haga parte de esta construcción, porque yo soy el arquitecto de obra, de mi mejor versión de mí misma, y Dios es mi ayudante de obra, y tráigame el ladrillo, ¿verdad? Le he pedido tanto que me... ¿no? Y pues Dios afortunadamente no le hace caso a personas neuróticas como nosotros, y no tenemos tampoco el poder para dañar sus planes. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nacemos? Que obviamente esa intimidad que necesitamos. Yo, por ejemplo, era una persona súper moral. Estuve en el Marymount con el Opus Dei y luego leyendo a San Maximiliano María Kolbe me encuentro con una escena en la que la mamá, él hace alguna pilatuna y entonces le dice a la mamá, ¿qué va a hacer de ti? Mira cómo eres. Para mí eso fue como la foto de mi vida, ¿no? Porque para mi mamá soy un marciano, o sea, ella tiene una sensibilidad y los hijos tenían que tener como la misma. Y resulta que cada ser es absolutamente singular y diferente. Entonces ella como que nunca pudo con eso. A veces tú llegas al mundo con una voz que Dios te dio para cantar en esta sinfonía de la humanidad y resulta que en tu casa solo se cantan fa y te tienen el libreto de la canción que tienes que cantar. Entonces, en vez de haber un encuentro, hay un en contra y la persona entonces, o sea, nosotros no podemos decirle sí y amén a nuestra existencia por nuestros propios medios. Nosotros no nacemos diciendo, la Trinidad cómo me habita, qué rico estar en mi piel, ser este ser humano tan chévere. Te vas a experimentar y te vas a reconocer como los demás te experimentan y te reconocen. Entonces, Moreno, por ejemplo, dice que necesitamos un yo auxiliar porque el yo nuestro todavía no lo tenemos. Pero si ese yo auxiliar no tiene
no te recibe, no te reconoce y te recibe. Es como si llegaras al aeropuerto de Alemania, en donde nadie te está recibiendo y te traen además todo un formato de todos los requisitos para ser ciudadano, porque allá en Alemania, ni porque nazcas en Alemania te haces ciudadano, ¿no? Entonces, así pasa. A veces llegas a tu casa y no eres ciudadano hasta que no cumplas con todos estos requisitos. Entonces, hagan de cuenta que eso fue la foto de mi vida. Mi mamá agarrada de las mechas, diciéndome, mira cómo eres. Entonces, San Maximiliano se va donde la Virgen Santísima y ella se le aparece y le dice, Madre Santísima, ¿qué va a hacer de mí? Mira cómo soy. Entonces ella le dice, pues es que eso que tú ves no eres. O sea, ¿tú crees que eso que construiste eres tú? Tu verdadero yo está en nosotros. Está en nosotros. Como dirá San Pablo, es en esperanza. Nosotros no vemos en este momento lo que hace, por ejemplo, una Sagrada Comunión en nuestra vida, cómo recibimos la resurrección, cuál es nuestro yo auténtico, no lo vemos. Y la fe es creer en eso, que eso que yo no veo es más real que lo que veo, que esa promesa es absolutamente indestructible. Pero el ser humano, ¿de qué vive? De esas estrategias que aprendiste en tu infancia más temprana para tener la más mamá que pudieras tener, para tener que te vieran lo más posible, porque dependemos totalmente, nuestra vida depende completamente de esas personas que nos reciben. Entonces yo, por ejemplo, el personaje que yo construí además era lo más bonito, ¿no? Porque cuando el personaje te lleva a la droga y a la ruina, pues entonces tú por lo menos quieres ir donde Dios para que te dé otro personaje, ¿no? Otra persona. Pero cuando tu personaje es lo más de bonito, como es el de los buenos, ¿no? Pues entonces es más difícil reconocer que eso no eres tú. Entonces yo, cuando leo eso, yo estaba en unas clases de filosofía católica y le dije al profesor que me había dado el libro, yo necesito esto. Entonces él me dijo, no, lo que pasa es que nosotros tenemos un movimiento católico que se dedica a profundizar en la comunión de vida con Jesús a través de la comunión de vida con María. Le dije, bueno, ¿dónde firmo? Entonces me dijeron, no, tienes que ir a Guanajuato, no sé qué. Yo me fui donde me mandaron y me consagré a la Virgen en ese movimiento de origen polaco. Entonces, en la consagración me dice el padre, bueno, el laico fundador del movimiento tiene unas locuciones formales de la Virgen, un carisma mariano, y entonces pues nosotros trabajamos en esas palabras que, digamos, la Virgen le dicta. Y yo, pues, ¿qué me importa? O sea, sí, chévere. O sea, yo lo que quiero es esta vida mística que me mostró aquí San Maximiliano. Pero resulta que esa cosa del carismático y de la Virgen y la cosa, supuestamente estaba aprobado por el cardenal Glemp, arzobispo de Varsovia. Pues resulta que en un momento dado que yo quise consagrar mi vida así como Santa Teresita, porque Santa Teresita decía que el sufrimiento de Cristo era que lo que Él tiene para dar, nadie lo quiere. O sea, Él tiene amor gratuito y la gente quiere recompensa, y resulta que ahí no hay recompensa, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo no tengo nada y Él quiere darme, entonces pues que me dé, porque yo sí, aquí con las manos vacías, como decía ella. Entonces me dijeron, no, lo que pasa es que tienes una vocación a la vida consagrada, porque es que obviamente este carisma está suscitando vocaciones a la vida consagrada que nadie ha discernido. Son vocaciones extraordinarias. Y yo, como me habían programado, mi hombre viejo había sido programado para no creerme a mí, para no estar presente y disponible para Ana María, sino presente y disponibilísima para los demás. Yo dije, pues sí, seguramente tengo vocación. Mijitos, 17 años de vida consagrada, madre superiora y toda la cosa, y yo no sentía vocación, pero oye, uno no le dice no a la Virgen, ¿no? Entonces sufrí, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar, porque además, desafortunadamente, el hombre viejo, cuando sigue viviendo, es decir, con la gracia y con la fe y con los sacramentos, hay un intercambio. Cristo tomó nuestra naturaleza humana para darnos la naturaleza divina, ¿sí o no? Hay un intercambio en donde Dios crucificó
su ser simplemente Dios, para ser ahora hombre y Dios. Entonces, y quiere que yo crucifique, o sea, la verdadera cosa de la cruz no es sufrir, ¿no? Porque yo sufrí un jurgo, pero convertida no estaba ahí con mi hombre viejo, revivo y coleando. Entonces, Cristo dice, crucifica tu simplemente ser Ana María, ahora vas a ser divinizada. Yo simplemente seguí, digamos que todas mis carencias que había sido, ser invisible. Toda esta gente polaca vivieron, o sea, su hombre viejo consistía en ser autosuficientes. O sea, si tú le dices a un polaco, oye, te ayudo, se ponen bravos, porque ellos tuvieron que sobrevivir en la historia siendo autosuficientes. Cuando tú tienes un comunista que te esté en una metralleta, pues tú tienes que tener dos vidas, ¿no? Una vida para adentro y una vida para afuera, en donde no puedes confiar ni en tus hijos, ¿verdad? Entonces, ese hombre viejo polaco crea una espiritualidad católica a la polaca. Entonces aquí era cero vínculo, todo es solo Dios basta, si tenías vínculo con alguien te lo deshacían, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que yo, por ejemplo, el ser humano necesita pertenecerle al corazón de alguien, ¿no? Es como una necesidad básica. Pues yo, 17 años, me aguanté violación de mi conciencia, bueno, etcétera, y absolutamente para pertenecer a este sitio, ¿entiendes? Porque mi carencia era esa. Entonces yo estaba en esa resiliencia, porque es que no todas las resiliencias son buenas, ¿no? Yo puedo haberme acostumbrado a vivir invisible con gente que no se sabe vincular y estar en un instituto de vida secular consagrada en donde no les importa quién eres, sino que tú cumples un rol, ¿verdad? Y siempre vinculada con gente incapaz de vincularse. Por fin, gracias a Dios, uno puede mentirle a la cabeza todo lo que quieras, pero el cuerpo, o sea, tu yo auténtico, lo puedes tener preso de un personaje falso, pero no lo puedes destruir. Entonces, finalmente, en el año 2007, que yo estaba ya viviendo, yo viví por todos lados, finalmente me tocó ir a vivir a Polonia y ya me tocó esta gente todos los días. Mi mamá quería que yo fuera insensible y esta gente quería que yo fuera polaca. Entonces, ninguna de las dos. Como se darán cuenta, yo insensible no tengo nada. Y de polaca tampoco. Entonces, finalmente me quebré y caí en una depresión profunda, porque además yo les decía, esto está mal. Pero cuando hay 300 mujeres tranquilas y tú eres la única loca que dices que algo está mal, pues como que no te crees mucho, y más si te enseñaron que lo que tú sentías no le importa a nadie, que no es importante. Entonces me devolví a Colombia en el 2007, pedí el indulto de mis votos perpetuos y dije, yo no tengo vocación, o sea, no tengo vocación. Entonces les dije, miren, qué pena, pero no tengo vocación a la vida consagrada. Entonces me echaron, no, vas a sufrir hasta el último día de tu vida, porque la Virgen. Y yo dije, bueno, ya, por fin, yo creo que Dios no puede ser tan malo, o sea, no puede ser tan tenaz. Y me salí. Y empecé a salir, yo ya tenía, imagínense, 38 años. Mi expertise en hombres, pues imagínense, el último había sido a los 18. Empecé a salir 1, 2, 3, y conozco a este hombre incapaz de vincularse, igualito, el mismo esquema. Y dije, Dios santo bendito, ¿qué rayos me pasa a mí? Porque yo me sentía la víctima, ¿no? Porque finalmente la Arquidiócesis de Varsovia entró a revisar el movimiento y prohibieron todo lo que yo había dicho que no estaba bien. Prohibieron los libros, además yo les traducía gratis del polaco al español. Entonces, pues era una ficha muy importante y mi vida la controlaban al dedal, ¿no? Dije, no, algo tengo yo por dentro que me hace que yo siempre ande con gente que no se sabe vincular conmigo. Entonces, finalmente, tú vas acá donde el psicólogo y entonces te da buenas ideas, buenos propósitos, pero esas programaciones están grabadas en el alma.
Eso no es de que te hagas un propósito de que ahora te vas a querer. Son cosas realmente muy profundas y empecé yo a estudiar y a estudiar hasta que me encontré con lo que ahora trabajo y me di cuenta de eso, que cuando tú no te haces responsable de tus heridas, cuando no empiezas a ver que tienes unas partes de ti que exiliaste de tu sistema, o sea, no te quieres sentir invisible, no te quieres sentir que no perteneces a nada, no te quieres sentir que estás solo en el mundo, es decir, lo que quiera que no hayas podido sentir con tus papás. Por ejemplo, hay gente que le da una emergencia emocional si de repente se quedó ahora sin trabajo y depende del marido. Entonces se quiere suicidar, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando era chiquita y era dependiente de los papás, le iba como en feria. Porque entre más, digamos que están esos dos polos, ¿no? El déficit de reconocimiento de sí mismo y el déficit de reconocimiento de los demás. Ninguno de los dos es innato, lo aprendiste, pero tú funcionas así. Entonces, el que tiene déficit de reconocimiento de sí mismo tiene por dentro, las cualidades se deforman, toman roles extremos de defensa y se convierten en defectos de carácter. Entonces, el que tiene déficit de reconocimiento tiene adentro defectos de carácter como la muda, ¿no? La que siempre aparece para que, ay, calladita. La complaciente. El que no sabe decir que no. El que es perfeccionista. El crítico interno. O tiene también la histérica, o sea, tiene defectos de carácter rígidos o caóticos. Cuando uno tiene defectos rígidos o caóticos, es porque está viviendo en un trauma que no ha resuelto. Entonces tienes la histérica, tienes la gritona, hay gente que tiene el adicto al sexo, el que es infiel. Todos esos no son solamente cuestiones morales, ¿sí? Son formas rígidas o caóticas de aliviar algo que no puedes sentir y que metiste y enterraste como en un túnel. ¿Qué es lo que pasa? Que uno cree que uno es eso. O sea, las defensas alivian el dolor, pero inhabilitan el yo y se instalan en tu identidad. Entonces, no sé si les han dicho, ay, es que tú eres una perfeccionista, o ay, es que tú eres una histérica, ay, es que tú eres de mal genio, ay, es que tú eres tímido. Tú no eres nada de eso. Ese es el hombre viejo. Y son defectos de carácter que enfrentan las realidades por mí, vienen en mi ayuda. Y alguna vez les explicaré lo que es la memoria implícita y la memoria explícita y por qué son tan persistentes. Pero el hecho es que eso no somos, pero uno cree que sí. Entonces uno está totalmente, en inglés se dice blended, estás identificado con eso y eso te gobierna tu vida, tus decisiones, tu forma de funcionar, tu forma de reaccionar. Y estas enfermedades se unen y entonces tú sientes que tienes un contacto y una conexión. Y resulta que son dos enfermedades que bailan muy bien juntas, ¿no? Entonces es posible recuperar ese yo auténtico que está detrás de todo ese personaje, pero hay que hacer un trabajo, como decía San Pablo, despojados del hombre viejo y revestidos del nuevo. O sea, yo en cada momento puedo decidir si yo, porque aparece el defecto de carácter, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba yo haciendo un curso que se llama ¿Por qué rayos siempre hago lo mismo? Y entonces estaba yo con la quedita, ¿no? Y la niña ahí todo el día. Y entonces como que, entonces, claro, mi personaje empieza a sentirse mal porque es una herida que yo traigo de invisibilidad, ¿verdad? Pero ella no es responsable de mi herida. Ella es así y no tiene nada que ver conmigo. Pero yo no podía aceptar cuando yo era chiquita que mi mamá no me va a poder nunca ver, porque ese día me da un infarto y me muero. Entonces yo no lo acepto y trato de que, entonces, si yo no conociera mi hombre viejo, yo me la agarro contra ella. Oye, ¿a ti qué te pasa? O sea, ¿no estás trabajando conmigo? ¿Sí? O sea, puedo ahora forzarla a que no me produzca esa herida. O decirle a Cristo, mira, aquí está, esto mío, te lo entrego, atráeme hacia ti y atráela a ella hacia ti. Y en ese momento yo me convierto en iglesia porque yo le doy a ella a Cristo.
pero yo tengo que entregar algo. O sea, la oración no es unas palabras que yo digo, es algo mío que en realidad yo intercambio. Y en ese sentido nuestra vida es esa liturgia eucarística en donde yo siempre estoy entregando algo, el pan y el vino humano, y Jesús lo transforma en algo de él. Entonces, ese es el verdadero, digamos, la liturgia eucarística que algún otro día hablaremos. Te traigo mi ofrenda, lo que nunca pude pronunciar. Palabras sin nombre que nunca me dejaron expresar. Mi mente cansada de ideas para ser mejor. Muchas condiciones para poder ganarme el amor. Bueno, la próxima vez que quieras controlar algo o a alguien, ahí tienes un defecto de carácter porque el amor no forza ni controla. El controlador es el hombre viejo. Entonces mira a ver qué es lo que quiere controlar. ¿Por qué? ¿Y quién es el que quiere controlar? Porque puede ser, como les digo, la muda, ay, la que permite todo, ¿no? Está la permisiva, la que siempre, no se lo voy a resistir más, pero pasan los 20 años y el tipo le sigue siendo infiel y cree que es muy católica porque es que hay que unir el sacrificio con Cristo. Y entonces yo amo porque hay que amar incondicionalmente. El tipo te pone los cachos y tú ahí como una boba pensando que eres lo más piadosa y te tienes que ir, ¿ya? Pero cuando aparezca eso que tú quieres hacer rígido o caótico, piensa en este momento qué es lo que más quisieras que en otros cambie y ahí te vas a dar cuenta de qué herida está asociada, qué es lo que te cuesta trabajo sentir, cómo te cuesta trabajo experimentarte y quién viene en tu ayuda, la histérica, la gritona, la perfeccionista, la que te da palo, la que te matonea por dentro, la que posterga. ¿Quién sale a tu encuentro? Y empieza a desidentificarte. Esa no eres tú la que es posterga. Tienes un postergador interno que cumple una función dentro de este sistema que necesita ser evangelizado. Y pregúntale, ¿qué tienes miedo que pase si no vinieras en mi auxilio? Eso, para encontrar qué es lo que hay que integrar y lo que tendrás que trabajar. Y entrégaleselos a Cristo. Solo Cristo quita el pecado del mundo, es decir, solo Él puede lograr que mueran todas esas mentiras. El pecado no es una acción inmoral que viola un principio. El pecado, según el Papa Benedicto XVI, es todo un falso yo que construyo aparte del amor y de la seguridad plena e indestructible que me da el amor de Dios. Entrego mi cuerpo, mi existencia.